Tipos de estructuras. Hasta ahora hemos visto dos tipos de estructuras, las estructuras secuenciales y las estructuras de decisión. Vamos a ver un nuevo tipo de estructura que son las estructuras de repetición. Lo primero que vamos a hacer es hacer un breve repaso de las estructuras que hemos visto hasta ahora y luego veremos las estructuras de repetición. Esta es una estructura secuencial. Significa que las acciones que están dentro del inicio y el fin del programa se van a ir ejecutando una a una de forma secuencial en orden descendente. Por ejemplo, vamos a decir que A va a guardar un 1, que B va a guardar un 2 y que C va a guardar el contenido de A más el contenido de B. Y vamos a realizar una acción de salida mostrando el contenido de C. Cerramos comillas, una coma y ponemos el nombre de la caja donde se almacena el valor. Vamos a ejecutar este programa. F7, inicio, A igual a 1, B igual a 2, C igual a A más B, el contenido de C es igual a 3. Esto es una estructura secuencial. Estructuras de condición o decisión. Estas estructuras ya las hemos utilizado anteriormente, pero vamos a hacer un pequeño repaso y además vamos a diferenciar los tres tipos de estructuras de decisión que tenemos. La primera estructura que nos encontramos es una estructura de condición simple. Es decir, se evalúa la condición y solamente se va a realizar una acción en caso de que se cumpla la condición. Ingresamos a la aplicación, comprobamos si el número es igual a 0 y solamente en caso de que el número sea igual a 0 realizamos una acción. Otro ejemplo, ingresamos al programa, comprobamos si el número es par y si es par sumamos a un contador de pares. ¿Para qué? Para que luego al final de la aplicación mostrar la cantidad de pares que hemos ingresado. Estructura de condición doble. Esta estructura es la misma que la anterior, a diferencia de que se realiza una acción tanto si se cumple una condición como si no se cumple. En el ejemplo anterior, por ejemplo, podríamos hacer que ingresamos al programa, comprobamos si el número es par, si es par lo sumamos a un contador de pares y si no, lo sumamos a un contador de impares. Estructura de condición anidada. Esta estructura también se utiliza mucho. Es una estructura que nos sirve para filtrar posibles entradas que tengamos del usuario. Si por ejemplo tenemos una aplicación que calcula la división entre dos números, lo primero que tendríamos que hacer es evaluar si el divisor es distinto de 0, porque cualquier número dividido por 0 nos daría un error en nuestra aplicación. Entonces podríamos crear una condición inicial y en caso de que introduzca el usuario 0, directamente descartar el resto del programa. Saldríamos y volveríamos a pedir al usuario que introduzca un número distinto de 0. En caso de que él haya introducido un número distinto de 0, podríamos comprobar, por ejemplo, que el número sea positivo o negativo. En caso de que sea positivo, lo podríamos sumar a los números negativos y en caso de que no, lo sumaríamos a los números positivos. Estructuras de tipo repetición mientras que. Hasta ahora
Habíamos conocido la estructura de condición en la que evaluábamos una condición y si se cumplía la condición podíamos ejecutar una serie de acciones. ¿Cuál es el problema de esta estructura? Supongamos que queremos un programa que evalúe una condición, ejecute estas dos acciones, pero que vuelva otra vez a ejecutar estas dos acciones y que vaya evaluando esta condición de forma cíclica, es decir, que se repita este ciclo mientras que se esté cumpliendo esta condición. Para esto tenemos las estructuras de repetición. Vamos a crear un programa en el que el usuario va a introducir un número por teclado y se va a repetir una serie de acciones mientras que el usuario introduzca un número mayor que 0. Seleccionamos la acción de tipo ciclo mientras y vamos a decir, quiero que estas acciones que tengo dentro se ejecuten mientras que el número que introduzca el usuario sea mayor que 0. Entonces, vamos a decir, mientras que número sea mayor que 0. Y vamos a ejecutar dos acciones. Estas acciones son solamente con fines didácticos, no realizan nada. Hasta aquí tenemos creada la estructura. Vamos a comprobar que el número que introduce el usuario sea mayor que 0, pero para ello previamente el usuario tiene que introducir un número. Y vamos a ejecutar esta aplicación para ver cómo se comporta. El comportamiento va a ser, el usuario introduce un número, comprobamos que el número sea mayor que 0 o positivo en este caso. Si es mayor que 0 sería un número positivo. Ejecutamos estas dos acciones, vamos al final del ciclo y volvemos a comprobar el número. F7 para ejecutarla, introducimos un número, el 5, F7, realizamos la primera acción, la segunda acción, vamos al final del ciclo y volvemos a saltar al inicio del ciclo. Esta estructura lo que hace es ir repitiendo este bloque de acciones mientras que se cumpla esta condición. Como vemos, esta estructura no tiene fin, no va a salir nunca. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando el número en ningún momento. Entonces, siempre se va a cumplir esta condición. Este es uno de los errores más graves que se cometen con este tipo de estructuras. Estas estructuras obligatoriamente tienen un número de elementos. Sí o sí tienen que estar estos elementos. Los elementos son, primero, crear una caja que va a ser la que luego vamos a evaluar. Creamos, guardamos un valor en ella, una condición, la condición que vamos a evaluar para que se repitan este bloque de acciones, un modificador, es abrir la caja y cambiar ese valor para que en algún momento de la aplicación se pueda salir de este ciclo, y el conjunto de acciones que se van a realizar mientras que se cumpla esta condición. Estos 4 elementos son indispensables en este tipo de estructura. Si no los tenemos, lo más probable es que falle nuestro programa. Vamos a ejecutar ahora este programa. Ya tenemos el inicio de la estructura, la condición, las acciones que se van a realizar y el modificador.
Con F7 ejecutamos la aplicación. Pedimos inicialmente que el usuario introduzca un número, vamos a introducir un 4. Ejecutamos el bloque de acciones. Volvemos a pedir otro número para modificar esta caja. En este caso un 6. Cuando llega al final del ciclo va a volver al inicio y vuelve a evaluar la condición. Hemos introducido un 6. En este caso 6 es mayor que 0. Va a volver a ejecutar el bloque. Y este bloque siempre se va a ejecutar mientras introduzcamos un número mayor que 0. En este caso estamos aquí, vamos a introducir un -1, por ejemplo. Estamos en el final, vamos a evaluar la condición nuevamente y en este caso no se cumple la condición, saltamos directamente todo el bloque que tenemos dentro del ciclo y nos vamos a la siguiente acción. Este tipo de estructura al principio puede ser un poco complicada de entenderlas. El que lo haya entendido a la primera, genial, y el que no se preocupe porque vamos a hacer multitud de ejercicios para poder comprender este tipo de estructuras. Estructuras de tipo para. Cuando conocemos el número de veces que queremos repetir un conjunto de acciones, vamos a utilizar este tipo de estructura. En la estructura anterior, mientras que evaluábamos una condición y si la condición se cumplía, ejecutábamos el bloque de acciones, volvíamos a leer el número y volvíamos a evaluar la condición. Este tipo de estructura es muy cómoda cuando sabemos el número de veces que queremos repetir nuestras acciones. En este caso, por ejemplo, yo sé que el número de veces que quiero ejecutar el bloque de instrucciones va a ser 3. Es decir, quiero que este ciclo se repita 3 veces. ¿Cómo vamos a definir eso? Este tipo de estructura es más sencilla que la anterior, pero puede ser un poco más compleja de comprender. Esta estructura se compone de la condición, el inicio del ciclo y el fin del ciclo. Tiene un final y dentro tiene el bloque de acciones que vamos a realizar. ¿Qué definimos en la condición? Definimos dónde se va a guardar el número de vueltas que estamos dando. En este caso podríamos llamarle vueltas. Vamos a decirle que empiece desde la vuelta 1 hasta la vuelta 3, es decir, que dé 3 vueltas. Y además vamos a decirle que por cada vuelta vaya sumando 1. Vamos a ejecutar esta aplicación que seguramente es mucho más claro si vemos la ejecución. F7, vamos a la primera vuelta. Vuelta y se inicia desde 1 hasta 3. Damos la primera vuelta, sumamos 1, ahora la vuelta vale 2, sumamos 1, ahora la vuelta vale 3, y cuando llegamos aquí vemos que el final de esta repetición era el número 3. Hemos dado ya 3 vueltas, nos vamos a salir del ciclo de repetición. Directamente nos vamos al fin. En el siguiente vídeo vamos a ver la diferencia entre los dos ciclos de repetición y cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro.